Buenas tardes y bienvenidos a todos a la octava jornada diocesana de la enseñanza. Nos acompaña Inma, nuestra delegada de apostolado seglar. Y bueno, gracias a todos en este día, precisamente del Maestro, en memoria de San José de Calasán, patrono de los educadores, cuya vida nos recuerda que educar es un acto profundo de amor y de fe por cada niño y joven. En esta jornada hemos utilizado las palabras del Papa León XIV en mayo, en el Jubileo de la Enseñanza: evangelizar educando y educar evangelizando, donde recordaba la importancia de vivir la enseñanza como ministerio y misión, haciendo en ese sentido referencia a la evangelización, para ayudar a niños y jóvenes a dar lo mejor de sí mismos según el plan de Dios. Ser instrumentos para ayudar a nuestros alumnos hijos a descubrir el plan que Dios tiene para ellos. Para comenzar, empecemos por lo primero y más importante, que es ponernos en presencia de Dios y al Espíritu Santo que nos ilumine. Bueno, y estamos muy contentos de poder contar hoy con don Ángel Barahona Plaza, una de las voces más influyentes en el pensamiento educativo contemporáneo. Profesor, investigador y formador con una larga trayectoria, Ángel ha dedicado su vida académica a profundizar en la relación entre educación, antropología y desarrollo integral de la persona. Por contaros un poco más de quién es Ángel, aunque le conocéis, Ángel es esposo, padre de 4 hijos, hijo de maestro, catedrático de Teología Fundamental, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Teología por la Universidad de San Dámaso. Su trabajo destaca por adaptar una reflexión profunda antropológica, invitándonos a comprender que educar no es solo transmitir conocimientos, sino acompañar a cada alumno, niño o joven en su camino hacia la verdad, la libertad y el sentido. En el lema de esta jornada, con esas palabras del Papa, creemos que es justo lo que él hace. Ante esta necesidad de una pedagogía centrada en la persona, él nos invita a que el educador juegue un papel fundamental como testigo y guía, es decir, con esa misma misión de evangelizar educando. Al final del tema podremos tener un tiempo corto de coloquio donde podremos lanzar algunas preguntas. Podéis ponerlas en el chat. Y sin más, le dejo la palabra, don Ángel. Pues gracias por la presentación, que como decía mi amigo Pablo Domínguez, es, es, es una sensación extraña lo de escuchar el ridiculum vitae que decía, el ridiculum vitae. Lo mejor es que tengo 13 nietos, que he estado toda mi vida metido en un aula, que he empezado como mis padres, desde abajo hasta llegar hasta aquí, que es más abajo todavía, esto de la universidad, pero bueno, ahí estamos. Y sirviendo siempre a la iglesia. O sea que eso es realmente lo que me enorgullece del Señor, ¿no? Que me ha regalado la posibilidad de vivir en un aula y de estar al día de todo lo que pasa en nuestra sociedad y ver cómo sufren los chicos y cómo se les puede ayudar y verlo como una vocación. O sea que no se puede pedir nada mejor. Y nada más. Y luego un placer y muy agradecido de que os acordéis de mí y me reclaméis a ver si podemos ayudarnos en algo, ¿no? A mí me gustaría, la verdad es que solo contar anécdotas de las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, pero voy a ponerle un poquito de chicha académica para que veáis que la preocupación que vosotros tenéis es una preocupación universal. Y empezando por la cabeza, porque esta primera diapositiva, no sé si las estáis viendo, ya os estoy compartiendo, ¿sí? León 14, ¿lo estáis viendo ahí? Sí, si ¿Se le ve puedes, ya la diapositiva? le Sí, puedes dar a fenomenal. la ¿Eh? presentación, Ángel, si le puedes dar a presentar. Para ponerla en grande, así, así. Sí, perfecto. Vale, vale, fenomenal. Pues eso, que la verdad es que el que tiene celo por la humanidad no puede hacer otra cosa que pensar en cómo educar y nosotros además añadirle en cómo educar y evangelizar, o cómo educar evangelizando o evangelizar educando, que da tanto monta, tanto cabe, Isabel como Fernanda, ¿no? Y empiezo por León XIV, que ya desde el minuto uno eh, acaba de hablar del el mapeo, ¿no? De la esperanza, ¿no? Para poder hablar de educación, ¿no? Recogiendo un poquito el aniversario de Gravísimos Educationis, que es fundamental, ¿no? Él decía que educar es una tarea de amor
porque ahora mismo el tejido de las relaciones humanas está desgarrado. Y necesitamos esta ayuda. Yo veo que esta propuesta vuestra, esta inquietud vuestra está muy bien contextuada porque nos tenemos que ayudar unos a otros. No, ahora mismo en los tiempos que corren no valen los francotiradores, porque nos agosta inmediatamente el ambiente, nos embarga, nos mete dentro de la vorágine del consumismo, del estrés, de pa' acá, pa' allá, etcétera, y necesitamos una comunidad educativa, ¿no? Formar parte de la iglesia en un contexto educativo es formar una comunidad educativa, ¿no? Yo estoy desarrollando la mayor parte de mi vida profesional en la Universidad Francisco de Vitoria y el mantra que utilizamos es comunidad educativa. O sea, ni hablamos ya de equipos de educación ni de nada. O sea, es realmente mostrarle a los chicos que tenemos una comunión profunda, que vamos al unísono en el sentido de misión, que nos importan no tanto solamente como profesionales, que los formamos muy bien, la verdad, porque los demandan las empresas y tal, ¿no? Sino como personas, ¿no? Y es porque hemos logrado encontrar esto, ¿no? Que hemos diseñado mapas de esperanza, como proponía León XIV, ¿no? Significa que el Evangelio es cultura, es educación, es formación humana, es relación, lo invade todo. Y eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? De que creemos en esto. ¿Qué es lo que observamos? Yo primero haría un diagnóstico, ¿no? Porque siempre hay que saber, como nosotros decimos, hay que ir a donde está el alumno. Para poder evangelizar tienes que saber a quién, cuál es el registro de lo que tienes delante, ¿no? Y vosotros sois profesionales de la educación o familia y tal, y entonces estáis al cabo de la calle de todo lo que está sucediendo, pero desde el punto de vista, digamos, técnico, ¿qué es lo que nosotros observamos? Pues que llegan aquí los alumnos y ya no saben ni quién es Jesucristo, no tienen ni idea de nada. Cuando se habla de la iglesia solo tienen prejuicios, no tienen más que topicazos como las cruzadas, la Inquisición, la pedofilia, el no sé qué. Están invadidos por las redes sociales y por una mala información desbordante de temas que son escandalosos y que son en lo que ellos se quedan. Además están sobrecargados de ofertas de salvación seculares, ¿no? Y que no se agotan, siempre hay nuevas propuestas, ¿no? Eh, y de todo tipo. Ya veréis luego lo que se cuece en este ambiente, ¿no? Porque es de lo más extraño, hay gente de lo más raro que os podéis imaginar, o sea, no solamente que se disfracen como brujas para el día de Halloween, son anécdotas eso, sino mucho más profundas, ¿no? Forman colectivos extrañísimos, se asocian a cosas muy radicales, etcétera, etcétera. Realmente están en peligro, ¿no? Porque están siempre al borde del abismo, ¿no? Después, además, la buena noticia no ha sido acogida, al revés, no entienden que sea una buena noticia el Evangelio, ¿no? Que ofrezca la superación o la victoria sobre la muerte de Jesucristo. No, la resurrección les parece un hecho absolutamente extraño, estrambótico, anticientífico, no entra dentro de su cabeza. Luego, además, ya no solamente en lo que se refiere a la evangelización, sino que la propia educación está en crisis. Ellos vienen a sacar un título para ponerse a trabajar, en el mejor de los casos, cuando no a dilatar el tiempo o pasarlo bien con los amigos, eh, pero no mucho más. No quieren ser educados realmente, ¿no? Les cuesta pensar, tú no les puedes abrir la mente para meterles en canal. Piensa, por favor, piensa, abre ventanas, no las cierres. No, no, vienen con la ventana cerrada, reseteados del bachillerato, que en España es una tragedia, la formación del bachillerato, porque es sesgada, ideológica y absolutamente centrada en estos tópicos de la ideología de género y de la violencia y tal, esto y lo otro. Vienen reseteados, abrirles la mente es una tarea, es desbrozar el bosque lleno de hojarasca, es una cosa absolutamente increíble lo difícil que es, ¿no? Luego la esperanza de sentido, mm, ellos lo que tienen son expectativas, no esperanza. Y convencerles de que que tienen un anhelo interior, de una esperanza mayor que las propias expectativas, es también una tarea ingente, ¿no? Porque no conciben la esperanza, ¿no? Además de la esperanza solo se podría hablar en sentido trascendental con mayúsculas
si se pudiera presentar, ¿no?, a Cristo vencedor de la muerte. Pero como eso es como a lo que hay que llegar y no el punto de partida, pues yo a lo que me dedico es a de alguna forma desmitificar sus expectativas y les hago leer libros, ¿no?, para que puedan desmitificar sus expectativas, las que tienen respecto del sexo, respecto de los amigos, respecto de la esperanza en la política, respecto a las redes sociales. O sea, mm, desmitificar es una labor, vamos, y tienes que ir con el hacha, ¿no? Eh, Quitando las ramas que cubren y todo su bosque y no les deja ver la luz del sol, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Esas ofertas de placer que son sistemáticas en las redes sociales, o ahora el budismo que se está poniendo de moda con el mindfulness, el reiki y todas estas cosas, el retorno de los brujos, que diría Powell, ¿no? No pueden creer en la resurrección de Cristo, pero creen cualquier bobada, ¿no? Esotérica o en la magia o cualquier cosa, ¿no? En la dieta, etcétera, en el deporte se radicalizan enseguida porque cuando se meten en las redes sociales solo encuentran ofertas de radicalización. Los influencers son realmente su fuente de información y su fuente de formación. Son los que realmente les están educando, porque como somos todos miméticos, somos constitutivamente miméticos, adoramos a los modelos que triunfan, a los que presentan el éxito, a los que nos dicen en perfiles falsos, pero de los que no son conscientes de que son falsos, aquello que te haría a ti feliz y se lo creen. Eh, o se lo quieren creer y les siguen porque piensan que les están ofertando un modo de ser feliz, ¿no? Cuando se frustran, a veces es demasiado tarde, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? Desmitificar a los influencers, ¿no? O poner siempre en la picota de que casi todo lo que cuentan en las redes sociales es mentira, que hay que ser muy crítico con la inteligencia artificial, que la usan todos ya, que hay que precaverles de las adicciones fáciles en las que caen si se meten a ver reels permanentemente o tocan la pornografía y ya quedan enganchados, porque las hormonas dopaminérgicas tienen esa función y tú, por más que se lo expliques que les hacen adictos en 2 minutos, no lo entienden. Por más que le expliques el tema de los algoritmos, cómo les manipulan, etcétera, al final, como están tan aburridos y van tanto en el metro, en el autobús y tienen que rellenar las horas y les cuesta mucho el diálogo y el abrirse a la interacción con otros o exhibirse de alguna forma en lo que realmente son, que no les gusta de sí mismos, pues prefieren vivir en el mundo fantástico, ¿no?, de Internet, de las pantallas, de las bobadas que se van dejando por ahí y están permanentemente estimulados por una influencia absolutamente paranoica y que sin darse cuenta les van llevando al abismo, ¿no? Al abismo existencial, ¿no? O sea, utilizo palabras muy radicales yo también y muy hiperbólicas, pero vosotros las reducís a lo más justo y ya os quedáis con eso, ¿vale? Pero es absolutamente verdad que llegan al abismo. ¿El abismo cuál? No hablo del suicidio, aunque es una de las causas de mortalidad más serias que hay entre los jóvenes en el mundo actual, ¿no? Hablo de la soledad, del sinsentido, de la tristeza, del agotamiento del eros, de la sexualidad, porque están hartos ya de ella y están saturados, de vivir todo con ansiedad. La ansiedad es la enfermedad del siglo XXI, como la depresión, o como dice Bauman, la soledad, ¿no? Del ser, ¿no? De no buscada, la solitud no buscada, ¿no? Con lo cual están los pobrecitos de alguna forma sofocados. Para poder mirar con esperanza, pues eso bastante difícil es, ¿eh? Pero eso es la educación. Lo que tienes que hacer es desbrozar el campo, desmitificar sus apoyos y ofrecerles la esperanza. ¿Por qué? Pues porque todo está amenazado. Pues porque la religión ha sido desprestigiada y se está haciendo de ella un uso político beligerante, ¿no? A pesar de que hayan muchos como los que escriben por ahí ahora de Lux, de Rosalía o de, o de Hakuna o de todas estas efervescencias de la religión que están apareciendo como que hay un revival, una rehabilitación de lo religioso, es un religioso alienante, un religioso que no deja que toques la existencia o que vayas al fondo de la cuestión. Es puramente estético y superficial. El brochano este, me parece que se llama, ¿no? Cuando habla de que está volviendo el catolicismo
son señales problemáticas, porque lo que aparece sí es verdad, la religión como un sentimiento, pero superficial, estético, y muchas veces es como una especie de canalización de la necesidad afectiva, pero que luego no deja que haya un pozo catequético, que te escuchen, que realmente puedas ir con ellos haciendo un camino, ¿no? De descubrimiento de la fe, sino que son sensaciones, emociones, porque son muy emotivistas, ¿no? Y luego la resistencia obviamente aquí en la persecución contra el cristianismo es más en los medios, más en las costumbres, más en la desafección, más en la crisis, el escándalo, etcétera. No como en África o como en Asia o en todos estos sitios o en Chile o en Nicaragua, ¿no? Donde la persecución es sistemática por parte de la izquierda, del Islam, de la masonería o de las falsas identidades, ¿no? Porque la derecha, que se atribuye a sí misma a ser el representante de la Iglesia, pues hace un uso partidista y convierte a la fe en algo ideológico, ¿no? Con lo cual son muchos obstáculos los que hay que superar para tener una buena educación que realmente nos lleve a descubrir una fe auténtica, ¿no? Por eso, todo esto que he dicho, más o menos como introducción, debemos hacer un pequeño parón. Y es lo que en el fondo nos decía Benito XVI en la carta a la diócesis de Roma sobre la necesidad urgente de la educación, ¿no? Estamos ante un momento de emergencia educativa. Y un momento de emergencia evangelizadora, porque tenemos que dar razones de nuestra fe y porque tenemos que reproponerla desde dentro, porque tantos de aquellos que nos llamamos cristianos o católicos necesitaríamos ser recatequizados. Nos hemos quedado ahí con la primera comunión y el traje de la primera comunión y el traje de la primera comunión nos constriñe, se ha quedado pequeñito. Y la confirmación muchas veces la hemos convertido en una especie de envoltorio afectivo o como mucho hemos llegado a tocar algunos temas del catecismo. A veces sí hemos hecho una cosa muy buena, ¿no? Es que es exponer la fe desnuda como testigos, etcétera, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? La mayor parte de los chicos que han pasado por la universidad o que pasan por la universidad que te dicen que son confirmados no tienen ni idea absolutamente de nada. Y no hablo de los dogmas o hablo de concilios o cosas así que ya serían más como de formación, ¿no? Sino ni idea de nada. O sea, es que no, en el fondo ven a Jesucristo dentro del pack de la oferta religiosa como un gurú más, un sabio más, un Buda cualquiera, etcétera, con el mismo valor que podría tener Mahoma o cualquier cosa que se le ocurra a uno que pase por la cabeza, ¿no? Pero pensarlo como el Hijo de Dios, tematizar y verbalizar que estamos hablando del Hijo de Dios, es muy complicado para ellos, son muy, en este sentido, reductivistas, ¿no? De no querer ver a Dios detrás de aquello que tú le ofertas, sino de un modo de vida afectivo, etcétera, como otro cualquiera en el mercado de las ofertas, ¿no? De salvación. Por eso la tarea urgente que nos propone Benedicto XVI y que nos reclama en esta celebración de Gravissimum Educationis de León XIV es que tenemos que volver a hacerle la pregunta a todo el mundo. Oye, tú, una cosa, un momentito, dices que eres cristiano, dime qué implica ser cristiano. Y a lo mejor dejarlos descolocados, pero esa pregunta es fundamental. ¿Qué crees que significa ser cristiano? ¿Portarse bien, ser bueno, no pecar? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Porque son así, cosas así de simples, ¿eh? Entrar en un discernimiento moral o entrar en un análisis de lo que significa el pecado, relacionarlo con la muerte óntica, no les entra. Ellos siguen pensando en estereotipos básicos, sencillísimos, infantiles, ¿no? De que el pecado es una transgresión moral y que la Iglesia lo prohíbe. Nos hemos acostumbrado a este tipo de infantilismo religioso que no penetra en la búsqueda existencial de las verdades de la fe, ¿no? Y eso, y eso es muy grave, ¿no? Porque como yo siempre le digo, cuando nosotros proponemos un cristianismo moralista o basado en leyes o basado en cómo usar la sexualidad o basado en qué es el matrimonio perfecto, que hay que hacerlo, o sea, hay que aspirar a proponer el ideal, como dice Fabrice Hadjadj, hay que proponer el ideal y luego mostrarles la belleza de ese ideal y tratar de que aspiren a ello, ¿no? Pero lo que hemos hecho ha sido reducir ese ideal a normas, a costumbres, a tradiciones, a leyes, en el mejor de los casos,
hemos tratado de alguna forma de ser coherentes con aquello que proponemos y algo se vislumbra de que somos testigos, ¿no? Como dice Benedicto XVI, decía, un profesor puede enseñar algo, pero sus enseñanzas no valen nada si no es testigo de ellas. Yo le añado, si no amo lo que hago, no soy capaz de atraer a nadie. Por lo tanto, la pasión por la educación es, primero, el sentir la vocación de amar al chico, ¿no? Pero para amar al chico hay que hacerle una proposición adulta. Y la proposición adulta no es como hacemos con los niños. Les educamos a base de no hagas esto, esto está mal hecho, compórtate bien, no le pegues a tu hermano, no sé, haz esto, ven pronto a casa. Normas que se cargan sobre sus espaldas como un lastre, como una losa insoportable. No, yo siempre digo lo mismo, digo, eh, no se puede empezar a enseñar a amar la literatura proponiendo la sintaxis y la gramática farragosas, sometidas a la lógica de las reglas gramaticales súper cansinas y farragosas, de sujeto, verbo, predicado, y vamos a ver los intríngulis de los adverbios y no, no, no. Para que alguien empiece a amar la literatura, hay que empezar leyendo literatura. Y ya luego despertará en ti el ver cómo construir literatura o cómo hacer tu biografía, tu narrativa, tu diario, y meterlo, imbricarlo dentro de esa belleza que has descubierto en la obra literaria. Después viene la filología, después viene la etimología, después viene el estudio gramatical, después viene todo eso. Es decir, yo he hecho ese itinerario, ¿no? Desde, de alguna forma, ¿no? Desde la desafección y desde la indiferencia al enamoramiento del cristianismo y luego querer saber qué era, ¿no? Yo la teología la he hecho con 40 y tantos años. Yo lo que hice fue el doctorado en filosofía y psicopedagogía y todo el tinglao buscándome la vida aquí y allá, pero solo por amor a Jesucristo y a la Iglesia había dentro de mí una necesidad de estudiar las reglas de la teología, como si dijéramos, ¿no? Y por eso hice teología dogmática. También ayudado por Pablo Domínguez, que me insistía en ello, ¿no? De que una formación completa de un filósofo no lo es si no estudia teología, ¿no? Entonces, hacerle la pregunta, ¿qué implica ser cristiano? Es que esa pregunta es fundamental. No se puede empezar a enamorar a alguien si no le dices cómo tú lo eres en tanto que testigo y cómo tú crees que debería ser en tanto que alguien que ha conocido a Cristo o que se ha encontrado con él. ¿Y qué no lo es? Porque el cristianismo no es una filosofía, no es una ética, la iglesia no es una ONG, que es el cliché, el estereotipo que tienen todos en la cabeza, ¿no? Por lo tanto, la siguiente tarea sería renovar nuestro argumentario, mostrar esa belleza y la singularidad, por ejemplo, de nuestra sexualidad, que es uno de los temas obsesivos en los que están todos ellos. O sea, si tú le preguntas a los alumnos, hoy me decía una chica en una tutoría, dice, pregunte usted en clase cuál es, fuera de las redes sociales, lo que más ven en la televisión. Y me ha dicho un programa que yo no sabía ni que existía. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Es algo así como unas parejas que se ven en una isla o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Creo que es, me ha dicho Isla de las Tentaciones, puede ser, ¿no? Lo he preguntado y han levantado toda la mano. Y digo, no me lo puedo creer porque la chica me había contado qué es lo que pasaba ahí. Se encontraban, ligaban, etcétera, ¿no? Imaginaos si están todos obsesionados por ir a buscar sus respuestas ahí. No digo nada cuando resulta que la sexualidad, las chicas, por agradar a los chicos, que ya no tienen ninguna inhibición en el terreno sexual, buscan agradarlos formándose en la pornografía. El aumento, dice Kleponis y un montón de analistas de lo que está pasando en el mundo de Internet, que las chicas van a, cada vez más aumenta estadísticamente el número de chicas que se introducen en el mundo de la pornografía, ya no solo los chicos, ¿no? Por ese tema, ¿no? De creer que todo se reduce a sexualidad. Mostrar la belleza de la sexualidad es la gran tarea educativa que tenemos. Y una forma de evangelizar, porque mostrar la castidad, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, aquí cuando le damos el curso de teología del cuerpo, se apuntan todos y acaban todos alucinando, diciendo, pero qué bonito es, qué preciosidad, cómo no me han dicho nunca nada de esto, ¿no? Pero claro, es verdad que hay que exponerse, ¿no?
atraerlos para que acudan, etcétera, motivándoles. Tenemos un montón de recursos de motivación, pero cuando entran y descubren lo que esconde la verdad de la sexualidad vivida al modo católico, alucinan todos, ¿no? Luego la siguiente tarea es desligar la ideología religiosa de la fe, porque también en esto hay un obstáculo insalvable, ¿no? Cuando ellos piensan que tener fe o ser católico significa defender a ultranza una ideología religiosa, se desafectan, porque en el fondo saben que las ideologías son efímeras, están cargadas em, de mucho compromiso, de mucha violencia, de mucha relación con otras cosas políticas que no tienen nada que ver con la fe. Y entonces, claro, evidentemente se desarman cuando descubren la fragilidad de lo que ellos pensaban que era una fe pura o limpia, etcétera. Mostrar que somos testigos de lo que decimos es la siguiente tarea. No hay evangelización posible sin que seamos coherentes de que lo de que decimos es lo que vivimos. Y entablar un diálogo, ¿no? Entablar un diálogo realmente importante, sin ningún tipo de miedo, en torno a la verdad y al sentido de la vida, porque es realmente la pregunta que ellos tienen. ¿Por dónde empezar? Yo siempre empiezo por Deus Caritas Est. O sea, ¿por qué? Bueno, yo ya no sé si sabéis, pero vamos, yo, todos los libros que he escrito y los libros que he traducido están relacionados con la teoría mimética, con la escuela mimética, con René Girard y un montón de filósofos muy conocidos y conversos del siglo XXI, ¿no? Y todos ellos, y Benedicto XVI no lo cita, pero tienen el background, el concepto de deseo, ¿no? Porque el deseo es maravilloso, no es el instinto. Los animales tienen instintos, los hombres tenemos deseos. Y los deseos son infinitos. Esto es lo que dice San Agustín, ¿eh? Tu corazón lo has hecho, nuestro corazón, a la medida del tuyo, y hasta que tú no lo llenes, se sentirá siempre vacío, ¿no? Y yo siempre le digo que antropológicamente a los chicos le digo, somos un saco roto. A un saco roto, una bolsa rota, tú ya le puedes echar sexo, éxito, triunfo, dinero, reconocimiento social, afecto, amigos, échale lo que tú quieras. No se llenará nunca, porque tu corazón anhela una cosa más profunda que acumular sensaciones, que acumular experiencias o que acumular datos o que acumular muescas en tu revólver de las conquistas y la seducción de la que has sido capaz. El deseo del hombre es infinito y solamente Dios lo puede llenar. Esa es la experiencia fascinante que te ofrece el deseo de Dios. Búscale porque tienes inscrito en tu corazón a Dios, lo que pasa es que lo estás opacando, ¿no? Siempre le digo lo mismo, digo, el sol ilumina en todas las direcciones, el sol, como el bien, o como Dios, o como la luz, lo invade todo, pero si tú lo opacas con tu libertad, no quieres verlo, o pones un obstáculo, o te pones un velo, te pierdes el encontrarte con la verdad y la felicidad y la belleza que hay en la existencia de Dios, ¿no? Por eso la propuesta de Benedicto XVI es educar el deseo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra tarea es educar el deseo. Ahora bien, ¿cómo se educa el deseo? ¿Quién es el que tiene la demanda, la vocación o la llamada de educar el deseo? Y claro, nosotros hasta ahora muchas veces hemos delegado, pues en la parroquia, en el colegio, esa tarea. Y de alguna forma, nos hemos a nosotros mismos excusado porque no sabíamos, no teníamos recursos, teníamos no sé qué reticencias o estábamos obsesionados con el fútbol, el dinero, el trabajo, el tiempo, pero nuestra misión es educar a nuestros hijos. Y si no empieza en el hogar, ellos no lo van a reconocer fuera, porque ellos lo que van es a intentar replicar aquello que se supone que de manera natural le hemos transmitido. La fe se transmite osmóticamente, viendo a otro cómo vive la fe. Y si nosotros no hemos ejercido ese papel como padres, pues hemos perdido una oportunidad enorme. Y la misión como padre es educar el deseo. Lo que pasa que como vivimos en una sociedad en la que hemos expulsado al padre, pues la cosa se pone problemática, ¿no? Porque el olvido de Dios de nuestra sociedad occidental, como dijo Benito XVI en un discurso de la Curia Romana, es en el fondo la expulsión del padre. En el fondo no hay forma de conseguir que haya una referencia a Dios Padre si no se tiene una referencia al Padre terreno, ¿no? Sea el biológico, sea el sustitutivo, el adoptivo o el que ejerce, ¿no? En ese sentido.
Dios es muy creativo y no hace falta someterse a estrictas reglas biológicas, ¿no? La paternidad es una necesidad de presentar modelos de socialización, de cortar el cordón umbilical, de la ternura dejarla a la madre y el padre ejercer su papel, ¿no? Porque, como dice el libro La Sabiduría, los Proverbios y el Evangelio, etcétera, si tú no corriges a tu hijo, no le amas, ¿no? Y es lo que Dios hace con el pueblo de Israel. A Israel lo corrige porque le ama, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el derecho de corregir? Aquel que tiene la autoridad. Y la autoridad es exactamente esto, ¿no? Rescatar el concepto de padre. ¿Para qué? Para que dé la esperanza, ¿no? Em, para que aprenda el chico a frustrarse, a esperar y anhelar aquello que realmente le pide su corazón, que no puede ser rellenado por nada finito. Esto es un punto importantísimo. La infidelidad, la infelicidad que experimentan los jóvenes es porque creen que la siguiente relación sexual, la siguiente novia o chica o amiga o éxito o reconocimiento o título, no sé qué, le va a satisfacer. Y el desastre es cuando sacan el carnet de conducir y dicen, bueno, ya, o cuando termina la carrera y dicen, bueno, y ya, o cuando ha tenido la primera experiencia sexual y dicen lo que Freud, incluso el gran apologeta de la sexualidad, o Lord Byron o Oscar Wilde, dicen, ¿no? Que esa es la tragedia del ser humano, que después de un orgasmo dicen, ¿y esto es todo? Y por eso nuestros chicos van buscando en el mismo sexo, en experiencias cuantitativas, creyendo que con eso colman las necesidades cualitativas de ser amado, reduciendo el amor al sexo, etcétera, sin darse cuenta de que nada finito puede llenar su corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerle ofertas alucinantes, maravillosas, realistas y testificales, pero decirle claramente que nada de lo que va a buscar la vida le va a satisfacer, que está hecho para Dios y por lo tanto tiene que buscarle. Pero no lo puede buscar si no tiene una figura paterna, porque para recibir la misericordia de un Dios misericordioso es un Dios que corrige y que ama, que ejerce la paternidad, y eso tienes que tenerlo claro, visualizarlo, no vale en abstracto, ¿no? El Dios abstracto no salva de nada, pero un Dios que ha pasado por la experiencia de la corrección, o sea, que nos hace pasar por la experiencia de la corrección a través de nuestro Padre, es fundamental para orientarnos, ¿no? Para, de alguna forma, educar el deseo. Porque un deseo no educado eh, es una tragedia, ¿no? Un niño mimado es una auténtica tragedia, ¿no? Por eso os voy a decir una cosa interesante. Mira, vuelvo luego para atrás, ¿vale? Fijaros la producción alucinante, alucinante, y esto es en español o traducido al español, de libros que hablan de la necesidad de un padre, ¿no? O sea, la crisis que hay respecto a la relación con Dios es la crisis que hay con el padre ausente, ¿no? O con el padre súper permisivo, o con el padre colega, o con el padre que no sabe ayudar al hijo a crecer, o con el padre que no corta el cordón umbilical con la madre, o el padre que no sabe educar los deseos. José María Calvo habla de la paternidad robada, hoy tirano, mañana Caín, aquel que ha experimentado el padre ausente o el padre que le mima o más cerca de nosotros, ¿no? La diferencia prohibida de Tony Anatrella o Fabrice Hadjat, ser padre con San José, o el cardenal Cordes, ¿no? Que investigó el tema de por qué hay tanta radicalización y tanta violencia y tanto hooligan y seguidor de los fútbol y de los grupos neonazis o fascistas o comunistas que se asocian a colectivos cada vez más radicales en Alemania, y el resultado de su investigación fue el eclipse del padre, ¿no? De cómo el padre ha sido expulsado de la familia y nos hemos convertido en un reino matriarcal, ¿no? El reino matriarcal expresado fundamentalmente como un hallazgo de la psicología actual, ¿no? Que reclaman todos el retorno al padre, incluso desde el propio Vaticano, en un congreso que se hizo sobre la familia, en el simposio, ¿no? Se hablaba de rescatar la figura del padre, porque es la clave de la cuestión. O feministas tan radicales como Evelyn Sulegó, que es, esta me la he pasado, no, es una diapositiva que viene después. Evelyn Sulegó ha sido comisionada europea, esta señora. El libro del nuevo padre habla de cómo
todas las tragedias de la desafección de los hijos a cumplir la ley, o a respetar al otro, o a respetar a la mujer, o lo que les preocupa a los ayuntamientos, ¿no? El destrozo de las mamparas, la violencia de los fines de semana, el alcoholismo, los comas etílicos, las drogadicciones, las radicalizaciones tienen que ver con que desde los años 60 las leyes han favorecido la custodia a la mujer y han convertido a la mujer en un factotum matriarcal, ¿no? Porque el padre no es más que un referente extraño, depositador del semen, que desaparece inmediatamente del hogar, que no se compromete con la educación y lo deja todo y lo depositan todo en brazos de la madre, ¿no? Esta es la crisis de la educación, la expulsión del padre y la fagocitación, ¿no? De la madre de todas las funciones, paternas, autoritarias, tiernas, acogedoras, etcétera. Lo que hace dificilísimo la educación, ¿no? De hecho, están hablando todos los grandes psicólogos de esta cuestión, del exceso del feminismo radical, ¿no? De los miles de niños que cada año sufren una pérdida y tras la separación o el divorcio de sus progenitores, el padre se desvanece y se convierte en una visita patética que comparte con ellos una artificiosa relación de fin de semana, Coca-Cola y largos silencios, ¿no? Esto lo decía Evelyn Sulegó, no os vayáis a creer que lo dice el Papa o quien sea, ¿no? O la Comunidad Económica Europea, cuando se pone a trabajar por el tema de cómo educar a los hijos, a los jóvenes, para que no sean violentos, etcétera, etcétera, se encuentra con que el obstáculo viene desde casa, ¿no? Evelyn Sulegó dice, la madre se ha convertido en un progenitor completo y desempeña todos los papeles. Y aquí viene un punto. Es verdad que muchos hemos recibido la fe, ¿no? A través de la madre, pero la garantía de una fe sólida es cuando tu padre te muestra a Dios. Y por eso rescatarlo es importantísimo, ¿no? Belín Sulegó dice, nos está conduciendo a un deterioro de la humanidad y no sabemos cómo remediarlo. Estamos generando jóvenes dependientes, bulímicos, anoréxicos, hedonistas, solitarios, incapaces de soportar el sufrimiento porque nadie les ha frustrado el deseo. Es que el padre tiene la función de educar el deseo, de poner límites, de marcar la ley, de socializar, de decir que esto no se puede hacer y esto sí se puede hacer. Y la madre tiene ese papel maravilloso de ser madre y mujer, ¿no? Y, y remitir al padre como aquel que tiene el poder de la autoridad que tiene que ejercer cuando tiene que corregir a los hijos, ¿no? Ella acoger y él corregir. En la medida en que esto es ideal, pues nos podría parecer que es otra hipérbole, pero este es el punto, ¿no? Porque se ha descubierto que la propensión a la marginación y a la violencia y al crimen de la mayoría de la gente en Estados Unidos que está en la cárcel no tiene que ver con su raza ni con su pobreza, sino que no han vivido con su padre, en el mayor número estadísticamente hablando de los casos, ¿no? Está más relacionado, como dice el estudio de Progressive Policy Institute de Estados Unidos, con las familias monoparentales que con la raza o con la pobreza. Bueno, entonces, como dicen los psiquiatras como Tony Anatrella, si se ha debilitado la imagen masculina, si hay trastornos en la afiliación, si las conductas adictivas y la pérdida del sentido de los límites es lo que lleva a las toxicomanías, a la anorexia, a las prácticas sexuales sin compromiso y a las dificultades para socializarse, todos esos elementos están relacionados con la deuda de evangelización y con la deuda de la educación, porque en el mundo católico no podemos separarlo. San José de Calasán, Don Bosco, todos los grandes papas y pontífices y todas las grandes instituciones católicas se han comprometido con la educación, porque saben que es fundamental y porque saben que hay una deuda que se contrae en la familia y que no logra sustituir nada en el mundo, pero por lo menos poder hacer algo si la familia no lo ha hecho, ¿no? Pero este es el punto, ¿no? De por qué los grandes santos se comprometen con la educación, porque ven a los hijos, a los niños haciendo equilibrios inestables, buscando como locos un padre, como decía en el eclipse del padre el cardenal Cordes, lo que buscan estos chicos que se ponen a hacer gamberrismo o se asocian en colectivos políticos radicales, etcétera, es buscar en el grupo el padre que no han tenido. Como ya no lo pueden buscar en Dios porque nadie les ha evangelizado, ni lo tienen en la familia porque el padre ha sido expulsado, lo buscan en el líder, ¿no? Como cuenta el Club de la Lucha, ¿no? Donde Brad Pitt hace
un alarde educativo, ¿no? De toda la gente que ha sido desheredada, abandonada, solitaria, que ha fracasado en mil parejas, en mil relaciones amorosas, que ya desde en Estados Unidos y en Canadá, en todos estos sitios, los jóvenes se emancipan rapidísimamente. Aquí en España no tanto, porque todavía la familia tiene, al menos como corpus afectivo, tiene un papel, ¿no? Pero que están desheredados, fracasados, frustrados, con trabajos mileuristas, etcétera, y con frustraciones de todo tipo, ¿no? Haciendo un equilibrio para poder sobrevivir. Por eso el suicidio es uno de los grandes elementos de la cultura actual, ¿eh? Claro, este es el punto, ¿no? Todo se puede reparar con el amor, ¿no? No seamos pesimistas. Yo he hecho un análisis diagnóstico de lo que vivo todos los días aquí y no he exagerado nada y podría ser todavía más pesimista, ¿no? En lo que pudiera deciros, ¿no? Pero también tengo una confianza y un optimismo radical puesto y depositado en que el Evangelio, como dice mi maestro Girard, apenas acaba de despuntar, apenas acaba de empezar en el siglo XXI a cumplir la misión que lleva 2000 años desempeñando. Pero ahora mismo en una sociedad global de información simultánea, donde las redes sociales como esto que estamos haciendo, ¿no? Puede tener un papel enorme. Los chicos ven YouTube a todo trapo. O sea, hacer YouTube que evangelicen es una maravilla, ¿no? En el fondo, ¿no? Es verdad que todavía no logran crear comunidad, como decía León XIV, para poder sostener firmemente las intuiciones de la fe, pero bueno, es por ahí se empieza, ¿no? Hay mucha gente que queda con otros chicos ayudándose mutuamente, descubriendo juntos por estas chispas de la verdad que aparecen en el Internet para afiliarse o montarse un grupo católico aquí en la universidad. Hay muchísimos grupos de todo tipo, ¿no? De Comunión y Liberación o de Regnum Christi o de tal o del Camino, que van creando sus grupos de amistad y sintiéndose fuertes frente al ataque sistemático de lo que hay fuera, y ahí fuera hace mucho frío, ¿no? Entonces, hay un optimismo por mi parte. ¿Por qué? Porque el amor, la resurrección de Cristo, el poder de la predicación y de la evangelización atrae, es súper atractivo, magnetiza. En cuanto uno abre el oído y escucha, ya sabe que eso es diferente a todo lo que lleva escuchando en las redes sociales, en sus amigos, en la escuela y en todos los lados. Y de repente dice, no me habían hablado de esto. Y tenemos una oportunidad enorme porque vienen vírgenes en este sentido, ¿no? Han sido reseteados, pero les han impedido conocer el Evangelio, y cuando tú se lo ofreces, de repente se les abre un mundo nuevo, una ventana que no habrían abierto jamás si tú no le anuncias el Evangelio. Y el anuncio del Evangelio es muy simple, es mostrar una esperanza, ¿no? Yo siempre cuento que le digo, una especie de fábula, ¿no? Que cuenta Primo Levi. No lo pongo como modelo, porque Primo Levi es un tipo muy problemático, ¿no? Porque se suicidó y es un judío superviviente del campo de concentración, pero en un libro suyo de ¿Es esto un hombre?, que no se lo recomiendo leer porque ese sí que es pesimista, eh, dice que cuando estaban en el láger, en el campo de concentración, se mataban todos por un chusco de pan y se lo quitaban a otros de las manos para poder sobrevivir. Dice, pero hubo un momento en el que el campo de concentración empezó a escucharse que ya venían los aliados. Y en ese momento todos empezaron a compartir el pan, con los enfermos, los ancianos, los moribundos, los que estaban peor. ¿Por qué? Dice Primo Levi. Porque aparecía en el horizonte una leve esperanza de que los aliados llegarían y traerían el alimento. Entonces yo digo, ¿y sabéis qué es lo que os pasa a vosotros? ¿Por qué vivimos todos estresados, compitiendo entre nosotros? No os podéis imaginar en las aulas, o sea, la competitividad que existe por triunfar, por la nota, por el título, por el no sé qué, y lo que es alucinante, por los chicos, las chicas, etcétera, que compiten por arrebatarse los unos a otros, ¿no? En- en- no creéis que estoy exagerando, ¿eh? Y tal, porque no tienen esperanza. Entonces piensan que como el tiempo es finito, mi vida es un segmento, nazco, muero y me van a comer los gusanos, no hay ninguna expectativa más allá de la fecha en la que me moriré. Todos viven en un biologicismo radical, ¿no? Animalismo y biologicismo radical. Pero si de repente alguien dice
que vienen los aliados. ¿Y cuál sería el aliado contra la falta de esperanza, contra la desmotivación, contra la tristeza óntica en la que viven, contra el... eh, porque en el fondo, si se le roba la fe, la vida deja de tener sentido. Y el sentido lo buscan en las expectativas efímeras. Por eso solo aspiran a tener un fin de semana sexual, un fin de semana con cerveza, eh, unas vacaciones no sé dónde, hacer turismo no sé dónde, si se lo pueden permitir, y si no, hacer turismo en las drogas, como dice Peter Sloterdijk, ¿no? Un turismo cerebral con el alcohol o con las drogas o con lo que sea, y nada más que tienen esas expectativas, porque la vida es la del láger, la de que mañana moriremos, la que no hay nada donde depositar nuestro deseo que sea permanente y eterno, sino que es un chusco de pan, o un orgasmillo, o una colocación de la droga, o un poquito de experiencia con el alcohol o con el afecto, no. Pero si alguien viene y le dice, el aliado que viene, el que está en el horizonte, el aliado es alguien que ha vuelto de la muerte porque ha resucitado. Ese es el núcleo de la esperanza posible, de que, porque todo lo que hacen los chicos, y aquí está el punto, ¿no? Es lo que dice San Pablo, por el miedo a la muerte del ser, a la muerte óntica, por el miedo a la soledad, se entregan unos a otros sexualmente, por el miedo a no ser amado, se venden y se rigen por puro afecto, por el miedo a fracasar, se venden su alma al diablo, como Fausto, ¿no? Y luego no pueden sacarse a sí mismos de la ciénaga, del infierno donde se han metido, de del no retorno, de la pérdida de la virginidad, del no retorno de ser adictos al alcohol, o adictos al trabajo, o adictos al rendimiento, o adictos a la afectividad, porque hay muchas formas de adicción que no son tan escandalosas como las que enumeramos siempre cuando hablamos de adicciones, ¿no? ¿Cómo poder sacarse a sí mismo de ahí? Les cuento la fábula del barón de Mauthausen, ¿no? Que cae en la ciénaga o en las arenas movedizas e intenta sacarse a sí mismo tirándose del pelo. Pues no, necesitamos ayuda. Por eso casi todos los chicos recurren al psicólogo, necesitan a alguien que les escuche, porque su padre no existe y no le escucha y tal. Y por eso nosotros podemos ofrecerle una comunidad educativa, ¿no? Que se liguen realmente en un grupo, en el colegio, en el instituto, en la universidad, donde busquen la fe juntos, donde se atrevan a hacerse preguntas juntos, donde puedan esperar que venga el aliado que les alimente y les saque de la muerte óntica, ¿no? Entonces, Primo Levi decía que se volvieron generosos cuando tenían la esperanza de que los aliados traerían comida y empezaron a repartir sus propios chuscos de pan con los moribundos y los enfermos. Digo, esa generosidad es una generosidad, o sea, es patente, ¿no? Que es mediocre, efímera, pero que trae esa pequeña esperanza a los que están muriéndose y desangrándose, entristecidos. Pues imagínate si yo te digo que lo que tú anhelas, lo que te puede rescatar de la ciénaga, de la muerte en la que estás metido, como dice San Pablo, es que un hombre ha resucitado. Le pierdes el miedo a la muerte, le pierdes el miedo a la soledad, le pierdes el miedo a ponerte en evidencia, le pierdes el miedo a tu desnudez en el sentido psicológico, ¿no? Por eso se ocultan detrás de perfiles falsos en Internet, por eso buscan estrategias de caer bien, por eso se mienten unos a otros, ¿no? Deja de mentir. Viene alguien que ha vencido la muerte, no le tengas miedo, tú estás hecho para la eternidad, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Y ¿cómo vamos de tiempo? Porque veo que voy a pasar de las diapositivas, pero ya. Sí, voy a pasar de las diapositivas, pero ya. ¿Cómo se puede rescatar a alguien, ¿no? De este láger, de este campo de concentración en el que están metidos, de las redes sociales o de los grupos de radicalización o de los programas esos de la televisión que no tienen, no sé ni cómo se llaman, pero que les enganchan, ¿no? ¿Cómo poderlos rescatar de todo esto, ¿no? Entonces, la última fábula que les cuento, aparte del barón de Munchausen o de Primo Levi, es un señor que a ellos les encanta, porque casi todos han visto la película del Señor de los Anillos. Porque yo evangelizo muchísimo con el cine. Porque es verdad que grandes películas no han visto, pero yo se las pongo y hay algunas muy buenas y merece la pena, de Dioses y Hombres, La Misión, El Club de la Lucha para hacer una destrucción dostoyevskiana de sus expectativas vitales, etcétera. ¿Eh?
pero hay una cosa que ellos han visto todos, El Señor de los Anillos. Y entonces le digo, ¿sabéis Tolkien quién era y qué había detrás de él? Digo, mira, tenía un hijo que se llamaba Christopher, que estaba en la guerra, metido en una trinchera, estaba desesperado, absolutamente desesperado, y le escribe lo que funcionaba muy bien en la guerra en aquel entonces eran las cartas para mantener el pábilo humeante de la desmotivación de los soldados, era que les escribiesen sus familiares y supiesen que tenían un lugar de retorno y que todavía les estaban esperando y que había alguien que les amaba, ¿no? Y se escribían cartas permanentemente, ¿no? Y ya el hijo le dice, Cristo, le digo, padre, ya no puedo más ver morir a mis amigos, esto no avanza a ningún lado, ¿cómo se sale de esto? Nos están aquí emborrachando y no le veo salida. Y entonces Tolkien, que es un genio del católico, ¿no? Maravilloso, le dice, mira, hijo mío, dice, yo te digo una cosa, cuando estás desesperado, y esto es lo que les pasa a nuestros chavales que no lo saben expresar, pero tienen un punto de desesperación porque no esperan nada, dice, yo lo único que te digo es que recurras a lo que yo te he enseñado cuando eras niño. Reza el Padre Nuestro, el Ave María, agárrate a la oración. Pero claro, eso tiene que ser enseñado en el hogar y cuando eres niño, rezar con nuestros hijos cuando se van a la cama, cuando se levantan, cuando los llevamos en el coche, va creando un cuerpo, ¿no? Que les da luego el lugar de retorno, la referencia, ¿no? Dice, y le dice en latín y en rúnico, en el lenguaje que él se inventó y que enseñó a sus hijos, cómo rezar para no perder la esperanza. Es fundamental eh, mensaje de Tolkien, ¿no? Yo no te puedo ayudar. Habrá un momento de tu vida en el que tendrás que enfrentarte con la muerte, con la soledad, con la guerra. Imaginaos, yo siempre se lo digo a los chicos, digo, ¿tú te crees que van más de 200.000 muertos en la guerra de Ucrania de jóvenes como tú? Y les pongo la carta de un amigo mío médico de que está en la guerra, que es ucraniano. Miradlo, la guerra le ha llamado a la esperanza, a descubrir que el anhelo que él tenía de ser el mejor cirujano del mundo y triunfar es absolutamente un deseo efímero y prescindible, que lo que él anhela es el encuentro con Jesucristo y tal. Porque Tolkien es lo que le dice. Vete a tu infancia, a tu memoria, rescata tus oraciones, que el Espíritu Santo te ayudará a comprender lo que está pasando, a vivir con esperanza esta catástrofe, ¿no? Entonces, educar es esto, lo que hace Tolkien, lo que nos propone San Pablo, lo que nos proponen los papas, de ser testigos y ya está. Lo que puede resultar absolutamente atractivo para un chaval y para un alumno vuestro es que tú manifiestes alegría todos los días de tu vida, que cuando digas eres cristiano seas coherente y tengas tiempo para escucharles, para hacer tutorías, para hablarles con libertad del amor que anhelan y que no lo conocen, que no es denunciar, desmitificar que lo que están buscando ahora es frustrante y efímero y no les va a llenar el saco roto antropológico que os decía yo, y en cada oportunidad mostrar la belleza del amor cristiano, sea cuando hables de la sexualidad, si es que tienes que hablar de ello, sea cuando hables de la guerra, o sea, cuando hables de la familia o cuando hables de lo que sea, transmitir por los poros, porque es osmóticamente como se comunica la fe, porque se es testigo a los ojos. Porque es verdad que tú puedes predicar y hablar y hablar y hablar y hablar, como yo estoy hablando ya en exceso, pero y es verdad que la estulticia de la predicación entra por el oído, eso significa catecúmeno, ¿no? Pero las palabras se las lleva el viento y la memoria auditiva tiene mucha menos contumacia que lo que ven tus ojos. Y si ven un profesor alegre, un padre alegre que les habla, siempre que habla, hay un referendo total a que es testigo de eso que dice, eso es educar y eso es evangelizar. Porque ya os digo que la gramática y la sintaxis tiene que venir después y tiene que buscarla uno por uno mismo, ¿no? Lo importante es enamorar de la literatura, enamorar del amor. Y no hay nadie que hable mejor del amor que el Evangelio. Entonces, proponerlo con sencillez, con humildad y en la medida de lo posible ser testigos de ello es lo único que nos hace entroncar esta coherencia que se convierte en fuente de vida para todo el que nos ve y nos escucha.
y yo creo que aquí lo dejo porque llevo una hora hablando, ¿no? ¿O no? Yo, ya sabéis que llevo un expertise académico de hace veintitantos años en teoría mimética y, y es una cosa que está más que probada por la historia de la Iglesia, que lo que propone es santos. San Clemente, perdón, Clemente de Alejandría, en el Pedagogo, hablaba de que lo mismo que los niños cuando ven una película de Batman o de Superman, al instante, como no tienen un inhibidor del ridículo, se pone una capa roja y empiezan a saltar por los sofás, los santos tienen que ser propuestos. Y ahora mismo nuestra sociedad nos ha conculcado la propuesta del modelo de santidad. Proponer un modelo de santidad, fantástico, que no puedes, que tú te sientes limitado, que propone modelos de santidad, o sea, es que, y hay películas maravillosas para proponer modelos de vida y modelos de santidad, o hacer clips, o proponer lecturas de algún evento, o alguna cosa, de obras de santos, de Teresita de Lisieux, por ejemplo, yo les he puesto a mis alumnos el otro día unos cuantos números de Dilexit Nos de Teresita de Lisieux, y alucinaban diciendo, ¿cómo? Nunca he pensado que esto es lo que significaba pecado, gracia, etcétera, ¿no? Utilizar recursos de lo más creativo que os podéis imaginar porque lo aceptan todo, si ven que es auténtico. Entonces, clips de películas, ¿no? El otro día les puse algunos, el trozo de la especie de última cena de dioses y hombres, de Roland Joffé, ¿no? De los cistercienses estos que mataron los musulmanes en Argelia en el año 99, alucinaban de la belleza, de la estética de la cinematografía, o, no sé, recursos hay para aburrir. Lo único que pasa es que hay que, de alguna forma, ¿no? Ser coherentes con lo que tú propones, ¿no? El modelo de imitación. Yo quise estudiar filosofía porque tuve una profesora que estaba enamorada de la filosofía. Mi padre quería que estudiara medicina. Digo, si es que yo me he enamorado de la filosofía porque nunca he tenido un profesor con tanta pasión, con tanto, etcétera. Bueno, pues ya está. Él tenía su modelo particular, yo era este, ¿no? Casi todos queremos hacer aquello que hemos recibido de los modelos, ¿no? Y hemos querido estudiar de aquello que hemos recibido como modelo, ¿no? Pues propongamos modelos de santidad y hablemos de los papas y hablemos de los santos y hablemos también en verdad, ¿no? De decir, oye, todo esto está lleno de contradicciones y de pecados y somos todos débiles. El ideal no tiene que ser un ideal de perfeccionismo, porque la perfección, como dice Teresita de Lisieux, consiste en la humildad. Y la humildad es el reconocimiento de la verdad que hay dentro de mí y es mi pobreza. Pero eso les acerca a ellos. Si tú descubres cuáles son sus pobrezas y las pones en evidencia, que es lo que yo hago en clase, digo, ponerle en evidencia sus pobrezas es, ¿cuántas relaciones sexuales has tenido? No lo podéis decir eso con los niños de bachillerato, pero es sí en genérico, que han sido frustrantes. No hace falta que levanten la mano ni que ninguno se exhiba a sí mismo en su denuncia. Pero ¿cuántas? ¿Cuántos estáis de vuelta de relaciones de pareja que creíais que era el universo se abría delante de ti cuando te enamoraste de esta chica y hace años que la olvidaste? ¿Cuántas veces has pensado que este coche, esta moto, esta experiencia iba a ser definitiva? O cuando somos adultos, esta casa, no sé qué, o esta... ¿Cuántas veces? Y aquí es alucinante, pero casi todos, muchísimos, ¿eh? El porcentaje es alucinante que en el primer año cambian de carrera, porque no cubre sus expectativas lo que han visto. ¿Por qué? Les ha desilusionado. La novia, el novio, la pareja, la carrera, el coche. ¿Por qué? Porque tenéis deseos infinitos que no los colman los productos finitos. ¿Qué es lo que hay? Pues que tu corazón está hecho para otra cosa más grande, ¿no? Entonces, desmitificar sus ídolos de esta manera, de decir, es verdad que es muy arriesgado cuando ellos todavía están ilusionados, llenos de deseos infinitos, que creen que le van a hacer felices, etcétera. Pero bueno, ese es el reto pedagógico, ¿no? De proponer, fracasar, volver a empezar y no tener miedo, ¿no? A hacer propuestas de modelos de santidad. Porque los niños necesitan referentes. Y si no los tienen en casa, hay que ofrecérselos. Sin referentes no pueden vivir. Y por eso en las redes sociales buscan a los influencers o imitan a la gente de la televisión, o en Japón está de moda vestir como Mickey Mouse, yo qué sé, buscar modelos de lo más histriónico y estúpido, porque cualquier cosa les vale
con que les haga una oferta de salvación. Pues hacemos una propuesta sana de salvación realmente con modelos de santidad. Y si no de santidad, porque tú dices es que es tirar muy alto. Bueno, pues en la medida en que tú muestres la pasión y el amor que tienes por lo que haces, va a ser suficiente. Yo a los chicos hay tres temas que toco que a veces la propuesta les suena demasiado religiosa, pero yo no me corto un pelo en ese sentido, ¿no? Porque digo, ¿cuáles serían los tres elementos fundamentales de una vida feliz? ¿Qué pensáis vosotros de una vida feliz? Y primero hago la encuesta y todos responden y todos dicen esto, lo otro y tal. Y luego voy reconduciendo en una especie de no sé cómo se llama eso, de una cosa del móvil, que van diciendo todos con su móvil y tal, y van recogiendo todos esos conceptos fundamentales y cuantos más dan en la clave, más grande se hace la palabra, ¿no? En la pantalla. Y tal. Y al final todos lo que anhelan es una familia. La familia todavía en España tiene un caché enorme, ¿no? Y muchos la tienen ya destrozada, ¿eh? Pero el anhelo de recuperar al padre que se fue, o el anhelo de tener esa protección del sistema familiar, del hogar, lo tienen ahí. Digo, ¿y cuál es el fundamento de la familia? Y entonces van diciendo, ¿no? Digo, pues mira, es verdad que todo empieza por una relación sexual nupcial entre tu padre y tu madre, y tú eres filiación, pero el matrimonio como sacramento es anterior a la filiación, si no, no hay filiación. Luego hay un altar que es sagrado, que es el lecho nupcial. Vale, pero nosotros hemos cogido el lecho nupcial y lo hemos prostituido, porque son relaciones esporádicas, quedas el fin de semana y no le pides ni el teléfono y has tenido una relación con ella. El otro día me ha contado una chica que le he hecho leer mi libro del amor en tiempos incrédulos y dice, me ha encantado el libro, dice, pero claro, está tan lejos de la realidad que yo vivo, en la que me voy de fiesta un fin de semana y si me apetece irme con un chico, me voy y mi novio me lo tolera porque hemos llegado a un acuerdo de libertad de la relación. ¿Cómo? Y eso me hacía los ojos chiribitas. Primero, ¿cómo me cuenta eso? Bueno, nos lo cuenta porque todos son transparencias y ventanas, etcétera, y no hay ningún tipo de problema. Pero han leído el libro y te lo cuentan. Digo, entonces, ¿qué ha pasado? Que has corrompido el anhelo de un amor eterno por un amor sexual. Digo, ¿y estás satisfecha? No, ese es el problema, que al leer el libro me he dado cuenta de que me estoy perdiendo algo grande. Esa es la primera. El lecho nupcial, que es un altar sacramental, ¿no? Yo a veces le pongo algún pasaje del Evangelio en forma de fragmento para que piensen de carácter filosófico, ¿no? Las bodas de Canaán. Y les digo, ¿cuál es el problema de las bodas de Canaán? Que no tienen vino. O que el vino que han bebido es de garrafón. El que tú te emborrachas todos los fines de semana es un vino garrafón. Y tú lo que quieres es un vino bueno, de calidad, añejo, ¿no? ¿Y dónde estará ese vino añejo? ¿Por qué te conformas con el vino de garrafón si tú tienes un anhelo o no tienes un anhelo de un amor para siempre, de entrega mutua, de reconocimiento de tu precariedad y de que te amen como eres sin quererte cambiar? ¿Y eso cómo se consigue? Y ahí empiezas a tirar del hilo y vas al lecho nupcial como las bodas de Canaán ofrecen un vino nuevo, ¿no? Y bueno, ese pasaje a mí me da muchos resultados, muchísimos, ¿eh? No os lo podéis imaginar. Porque en el fondo les hablo ahí de la teoría del eros, de la filía y del ágape de Benito XVI, y eso es filosofía pura, porque está en el mundo griego, también en el mundo judío, el modín, el ajuá y el ágape, está en todas las culturas, que el eros es una disculpa, digamos, para entrar en la amistad con aquella persona con la que te empiezas a enamorar y acabar en la mutua entrega, cuando tienes un proyecto vocacional, ¿no? De que eso no tiene que ser solo para el placer mutuo, para hacer una especie de, perdonad por lo bestia que soy, de masturbación con otro, sino de crear vida, de relación matrimonial, de unidad, ¿no? De unidad y procreación, teología del cuerpo de Juan Pablo II a tope, ¿no? Vale, lecho nupcial. La segunda, ¿cuál es? ¿Cómo se forja lo que tú anhelas cuando hablas de familia? Tener una conversación libre con tu padre,
¿En qué contexto? ¿Poniéndote delante de la televisión a ver fútbol? ¿O necesitas una mesa donde tú agradeces que él trabaje para que te dé de comer y haya un momento de distensión sin tener el móvil en la mano, donde puedas hablar de lo que te ha pasado en el colegio, en el instituto, en la universidad o con tu novia o con tus amigos? El otro altar es la mesa donde se comparten las comidas y los bienes realmente de los que tenemos que estar agradecidos, porque no todo el mundo come como tú todos los días. E invitarles a dejar de comer sándwiches extraídos de la nevera solos en su habitación, metiéndose en internet con el móvil o viendo bobadas, cuando tienes la oportunidad de comer en la mesa con tu padre y tu madre, es otro altar maravilloso, ¿no? Digo, pues eso es lo que forja una familia. Comer juntos, hablar juntos, agradecer juntos. Que tu padre tiene trabajo, tu madre tiene trabajo, ¿no? Es fundamental, ¿no? Entonces, los tres altares son fundamentales, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y vamos sacando del hilo esas cosas ahí, remitiéndonos un poquito a lo que ellos anhelan. Lo tienen clarísimo lo que quieren. Lo que pasa es que están tan frustrados o están tan contaminados por lo que han vivido o por lo que viven en sus amigos, donde ha desaparecido toda relación familiar, o donde ya son lobos solitarios la mayoría de ellos, o viven en pisos o están viviendo con la novia o tal, que les despiertas un poquito el anhelo de eternidad que hay detrás del mensaje cristiano, ¿no? De la belleza que hay en la familia, en el matrimonio, etcétera, ¿no? Y luego les hablo de la capacidad si tú descubres que te has perdido algo o que, pues, el retorno, ¿no? Bueno, pues retorna. O sea, si lo dejaste cuando hiciste la primera comunión y lo volviste a pedir en una iglesia, anímate a formar grupo con otros, ¿no? Porque te vas a encontrar en las parroquias cosas maravillosas, ¿no? En grupos de confirmación o después, ¿no? De que continúan o que tocan la guitarra y cantan. ¿Por qué tiene tanto éxito Hakuna? Porque ha convertido el canto en belleza y en belleza es alabanza y la alabanza da una alegría que no han descubierto escuchando rap, ¿no? O rap del malo, ¿no? Porque hay raperos buenos, hay algún cura por ahí que hace rap bueno, ¿no? O Melendi o de estas gentes, ¿no? Que hacen cosas bonitas, ¿no? Rosalía no, ¿eh? Rosalía no, porque ahí hay un engaño, más que luces, tinieblas, pero bueno, de todo se puede hablar y de todo se puede sacar algo bueno, porque no hay nada de lo malo que no se pueda sacar algo bueno. Esa es la fe, ¿no? Muchas gracias, Sí, Ángel. No sé si hay yo alguna quería, pregunta. Sí, sí, ¿se Alfonso. oye? Alfonso, Hola, buenas tardes. hola, Bueno, buenas tardes. me ha gustado mucho lo que nos has comentado. Eh, en Agaliense hemos estado en el grupo de profesores, el grupo diocesano. Hemos comentado también a lo largo de estos años un poco esa necesidad, ¿no? Que nos has hablado y nos reafirmas más en la necesidad de mostrar la alegría de nuestra fe, de escuchar, de acoger, de acompañar a los chavales, de mostrarles también lo efímero de un planteamiento sin Dios y de que busquen fundamento a su vida. Eh, totalmente de acuerdo. Eh, Vamos viendo también que lo que nos has comentado, ¿no? La falta de madurez, falta de formación personal, cada vez hay menos persona, hay más superficialidad, más lo que has hablado con lenguaje fuerte, ¿no? De más biologicismo o animalismo, ¿no? Bueno, pues es así. Entonces, creo que el camino es el que has comentado, ¿no? Pero vemos y comentamos en Agaliense a veces también la dificultad, eh, cómo llevarlo a la práctica en la escuela, en los institutos, ante las múltiples tareas, el currículum, eh, Sí, algo, sí, sí. la burocracia, lo poco a veces que nos queda, el poco tiempo para esa relación personal con los chavales, tiene que salir de nosotros, ¿no? De lo que has comentado, de que si nos ven alegres, si nos ven cercanos, si sabemos escuchar, eso sale, aparte de las múltiples tareas que tengamos.
También ha salido en otras ocasiones la dificultad también en la escuela pública, que tiene que ser una actitud más implícita, no tan explícita. En los confesionales, escuela confesional, pues quizá en un sentido puede ser más fácil. En la pública estamos más condicionados porque tiene que ser algo más implícito, menos expreso, pero también que se puede hacer, podemos ir caminando por ahí, ¿no? Entonces, vamos, creo que totalmente de acuerdo, pero no sé si a lo mejor iluminar brevemente a los que estamos en la pública, estamos más en el desierto, menos arropados y con más dificultad. La ley cada vez peor y cada vez más ideológica, que nos condiciona, nos coarta, nos puede coartar. Entonces, no sé cómo concretar Sí, te un poco entiendo. más, Mira, ¿no? yo Nuestra estuve, actitud. sí, yo empecé mi vida académica, hice las oposiciones a enseñanza media en el año, no lo sé, en el año 80 y algo, no me acuerdo. Y nada, fantástico porque tuve la suerte de sacar el número uno y me quedé en Madrid. Y me arraigué en un instituto durante mucho tiempo y fui creando una escuela. ¿Sabes por qué? Porque mira, yo me di cuenta al poco tiempo, y era muy joven, que las personas, los profesores que triunfaban, ateos y absolutamente anticlericales, etcétera, etcétera, triunfaban y llevaban a los alumnos de calle porque entregaban su vida. Había una profesora de literatura que montó un grupo de teatro y todos los chicos se hicieron feministas radicales, de izquierdas, etcétera, etcétera. Había otro que tenía también otros... mm, y yo en ese instituto al final acabé siendo primero jefe de estudios y luego subdirector. Y veía que los que me solicitaban que le facilitásemos la posibilidad de abrir los institutos por la tarde, querían entregarse por un amor sano, a los chicos y para educarlos y para abrirles la mente, pensando que ellos habían encontrado el talismán, ¿no? En su entrega a la literatura, al teatro, a la política, o a la excursión, o a mostrarles, o a, si amaban la geología y los chicos se iban detrás de ellos porque los llevaban al campo y les enseñaban las cosas, y digo, aquí lo que hay que hacer es entregarse. Entregarse significa que, claro, evidentemente, renunciar a ti mismo, renunciar a tu propia vida, renunciar a tu tiempo, renunciar a rescatarte a ti mismo del abismo de tener que decidir entre tu familia y los alumnos y tratar de compatibilizarlo. Pero ¿cuál es el éxito de la evangelización en un instituto público? Ser lo que eres y estar dispuesto a entregarte. Nada más. No hace falta soltar rollos ni discursos que al final convierten la fe en algo ideológico que se contrapone al de izquierdas y al de derechas, al de Vox y al de Podemos. No, nada, nada. Sencillez, silencio, pero que ellos ven que tú te entregas. Que lo que amas, eres profesor de física, pues déjate la piel y dale luego al que se queda, que no se entera, da una clase particular por la tarde. Llévate a tus hijos si quieres al patio por la tarde para que lo compartan con ellos, pero que vean que tú tienes familia, pero que ellos son muy importantes para ti. Cuando uno ama lo que hace y lo deja claramente y explícitamente ver, es atractivo. Y ya después te preguntarán, ¿y tú por qué haces esto? Y ahí es donde tú ya tendrás la oportunidad de decir, pues yo hago esto porque estoy enamorado de Jesucristo, porque, ¿sabes? Y ya le dejes recorrer su camino, ¿no? Porque Dios no impone nada. Oferta y hace lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Deus asconditus ad semper solicitus. Se esconde, pero se presenta solícito en detalles, en una mirada, en una hora de tiempo que le has dedicado a la tutoría, en un comentario que le has hecho en el patio, en acoger con alegría las tonterías que te cuentan los alumnos. O sea, es que el modo de evangelizar no es una técnica que se pueda aprender, es simplemente amar y, y entregarse y tal, y te los llevas de calle, porque ya te digo yo, o sea, yo miraba a estas profesoras y digo, aman el teatro, lo transmiten por los poros.
Y el que se siente llamado a ello, de repente encuentra una vocación. Pero una vocación que pasa por lo que yo os decía. Yo hice filosofía porque la pasión que le ponía una profesora a ello. Y entonces, de repente despiertas en ello algo que no tenían, o algo que no tenían, ¿no? Entonces, no hace falta un combate político en el público para ganar adeptos o para ganar adeptos para Cristo, ¿eh? No para nosotros, porque nosotros siempre nos tenemos que quitar de en medio para mostrar a Cristo. Pero a Cristo se le muestra con tu vida, ¿eh? No con las palabras que tienen, las palabras siempre tienen si no te la piden, si tú la propones sin que te la hayan pedido, suena siempre a adoctrinamiento, a ideología. Si tú la das cuando te la han pedido, es porque tu testimonio va por delante. Por eso decía Benito XVI que no, nadie se convierte por un argumento ético, sino por ver a otro cristiano como lo es. Muy importante. Nadie se convierte por un argumento ético, sino por ver a otro cristiano como lo es. Y por eso decía Pablo VI, si no somos testigos, los profesores no enseñamos nada. Entonces yo creo que eso se puede hacer en la pública y en la privada y en todos los lados. Yo estuve 20 años en la pública. Empecé a tontear sustituyendo a Carlos Díaz en algunas clases en la Complutense y ahí me encontré con el que en aquel momento, que era esta universidad en la que estoy, era una especie de afiliación de la Complutense, con el que entonces era el capellán, ¿no? Y me dijo, vente para acá. Y estuve compaginando el instituto porque no quería dejar de ser... la función que yo veía en el instituto era acompañar a los alumnos y a las familias, etcétera, y lo veía como una misión. Pero me dijo, vente para acá. Y lo estuve compaginando unos cuantos años, entre el año 2000 y el 2010. Y ya en el 2010, que veía que, digo, bueno, pues aquí ya hay poco que hacer, soy simplemente un dispensador de despido, de, ¿cómo se llama? De expulsiones, un escuchador de madres, etcétera, pero ya no puedo realmente, el límite de la evangelización ya lo he dado. Todo el mundo sabe quién soy, cómo respiro, y mucha gente retornó o se sintió atraída por la iglesia del barrio donde estaba el instituto y tal, digo, bueno, ya he cumplido la misión, me voy a la universidad y me vine ya aquí, pero no, o sea, no siento que no hubiera hecho nada, ¿no? Simplemente con el testimonio, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya es explícito, es libre, o sea, todos mis profesores cuando era director, ¿no? Ahora ya no lo soy. Todos mis profesores son geniales, son súper testigos, tienen libertad para hablar con libertad, etcétera, y proponer la fe, etcétera, y tengo de todo. Aquí se vive una comunión alucinante. Hay gente de CL, del Reino Cristo, del Opus Dei, del Camino, de las Cruzadas de Santa María, de todo el mundo aquí. Y genial, ¿no? Y como además encima, en cuarto, la teología es obligatoria, pues ahí ya fíjate, todos los ingenieros médicos, etcétera, pasan todos por la teología obligatoria en cuarto o en quinto, depende de las carreras, ¿no? O en sexto, ¿no? Las de doble titulación. Y ya se hace explícito, pero realmente mis profesores son testigos, ¿no? Mis compañeros, Nosotros ahora ya mis compañeros, ¿eh? en el colegio no tenemos teología obligatoria para infantil y Ya, primaria. no, bueno, sí, pero es, digamos, el éxtasis de tal, ¿no? Porque los que dan antropología o los que dan ética o los que dan, es lo mismo. O El- ofertan el testimonio y la alegría o rechazan la asignatura. sí, tenemos testimonio obligatorio, eso sí. Claro que sí, exactamente. Eso es. No te Bueno, pues puedes callar. Si tienes la alegría del Evangelio metida en el corazón, no te lo puedes callar. Es que sale, ¿no? Yo siempre hablo de la teoría de los vasos comunicantes. Hablo de la primera epístola de Santiago donde dice, porque Él nos amó primero, yo puedo amar. Digo, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes una relación con Cristo, tu vaso se llena de ese amor y de agradecimiento a Cristo. Y todos los vasos que se ponen a tu lado, si están en una escala inferior, como la inercia de los acueductos, ¿no? O de los pozos artesianos, ¿no? Pues se van llenando en la medida que tú te llenas y te desbordas. Y nadie te tiene que decir, desbórdate, no, te desbordas de forma natural, Ujú. ¿no? Y van llenándose todos gracias a que Dios te llena a ti primero, ¿no?
Por eso hay que tener, nosotros, la evangelización empieza porque nosotros tengamos una vida íntima con Jesucristo, ¿no? Con la oración, con los sacramentos. El tercer altar, que es el que alimenta la mesa y el que alimenta el lecho nupcial, que no lo he dicho, es la Eucaristía, que es donde Cristo se entrega y metaboliza su cuerpo y su sangre en mi cuerpo y mi sangre para que yo, como decía San Ignacio de Antioquía, me deje masticar por otros, ¿no? Entregando mi tiempo, entregando mi yo, entregando mi vida, ¿no? Y se contagia todo. La evangelización tiene que ser vírica, no adoctrinante, sino vírica, ¿no? El que entre en contacto contigo tiene que coger el catarro del evangelio, el virus. Bueno, pues muchas gracias, Muy eh, bien. Ángel, muchas gracias, Alfonso, por la pregunta. Y gracias a todos por participar en esta tarde y nos emplazamos a seguir participando de estos encuentros en la Galiense, que es un grupo de trabajo de la Delegación de Apostolado SELA y que nos juntamos para formarnos y compartir como maestros y profesores y educadores. Si alguien está informado, con ganas, perdón, quiere más información sobre cuándo nos reunimos, pues igual en el correo de Agaliense, pues pueden preguntar directamente y le mandamos la información de cuándo tenemos las reuniones.